En 1972, cuando apenas tenía 17 años, empezó a colaborar como crítico musical en el suplemento cultural La Onda, del periódico Novedades. 3 años más tarde fue contratado para organizar conciertos en la Sala Chopin. Lo que él llama una dispersión vocacional lo convirtió en un apasionado de las artes, que lo mismo disfruta de la literatura, el teatro o la arquitectura. Hoy platicaremos en corto con Rafael Tovar y Teresa, diplomático, abogado, historiador y actualmente titular de la Secretaría de Cultura. Acompáñenos a conocerlo. Rafael Tovar y Teresa nació en la Ciudad de México el 6 de abril de 1954. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Historia de América Latina por la Universidad de la Sorbona en París. Además de que cursó diversos seminarios sobre relaciones internacionales en la Escuela de Ciencias Políticas en París. Su trabajo en la administración pública inició en 1974, cuando fue designado jefe de Relaciones Culturales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, en 1976, se convirtió en asesor del Instituto Nacional de Bellas Artes, institución que dirigió entre 1991 y 1992. En 1979 ingresó al Servicio Exterior Mexicano como director general de Asuntos Culturales de la Cancillería, cargo que ocupó hasta 1983, cuando fue enviado a Francia como ministro de Cultura en la Embajada de México. Años más tarde, de 2001 a 2007, se desempeñó como embajador de México en Italia. Fue presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 1992 al año 2000 y de 2012 a 2015, cuando pasó a ser titular de la recién creada Secretaría de Cultura. Es autor de diversos libros de novela e historia como Paraíso es tu memoria, El último brindis de Don Porfirio, Modernización y Política Cultural, y su más reciente crónica, De la paz al olvido, Porfirio Díaz y el final de un mundo. Estas combinaciones fueron forjando curiosidad, y pues la curiosidad de esas edades se satisface haciendo preguntas y leyendo, y así es como empezó mi pasión por la lectura, mi pasión por la historia, mi pasión por muchos temas. De tal manera fui muy privilegiado. Para Rafael Tovar y Teresa, el gusto y pasión por las manifestaciones artísticas surgió de forma natural cuando era solo un niño. A los 13 años tomó clases de piano e incluso pensó en llegar a ser concertista, luego de asistir a un concierto en el Palacio de Bellas Artes. Tuve la fortuna que en mi casa había muy buena biblioteca, había buena colección de discos y era un ambiente cultural propicio. Mi padre y mi abuelo eran coleccionistas de arte mexicano, mi papá de arte colonial y mi abuelo más bien de arte europeo. Desde muy chico fui asistente asiduo al Palacio de Bellas Artes. Hasta recuerdo la fecha, un 13 de marzo de 68, que era yo un niño, que fui a mi primer concierto y prácticamente no me perdía ninguno. Luego iba al Anfiteatro Bolívar en San Ildefonso a los conciertos de la orquesta de la universidad, los conciertos que organizaban en el Castillo de Chapultepec. En fin, fue mi adolescencia y primera juventud estuvo bañada de música y de lecturas. Quise ser concertista, pero creo que afortunadamente no lo hice, porque en eso o es uno el primero o es el último, y no creo que hubiera sido yo definitivamente el primero. Pues no se dieron las condiciones para que siguiera yo la carrera musical, pero la música nunca me ha abandonado. Siempre he sido un gran oyente, un gran amante de la música, de la historia de la música. Si algo atrae y domina a Rafael Tovar y Teresa son las formas de organización de la sociedad a través de la historia. Por ello, en su momento decidió estudiar la licenciatura en Derecho. Sin embargo, su fervor por la apreciación artística hizo que al poco tiempo retomara su vocación para dedicarse a la promoción cultural. Y me fui a la carrera de Derecho, que era de alguna manera la que cubría el expediente más amplio de cómo se organiza una sociedad, que también es un tema que me interesaba precisamente por el gusto por la historia, y entré a una universidad pública, que fue la Universidad Autónoma Metropolitana, que fui la primera generación. Ya posteriormente
Cuando empieza mi carrera me doy cuenta que sí me puedo dedicar a las tareas de promoción cultural, y empiezo así desde muy chico. A los 17 años empecé a escribir en lo que era uno de los grandes suplementos culturales de la época. Ahora ya no existe ni el periódico, se llama La Onda. Sí, claro. Y que lo dirigía Gustavo Sainz, y en el periódico Novedades. Entonces yo creo que se les hizo bastante curioso. Que fue toda una generación. Claro, pues toda una generación. Yo creo que se les hizo bastante curioso que un niño de 17 años, un muchacho de 17 años, pues llegara con sus crónicas musicales. A los 20 años tuve mi primer trabajo, que era organizar conciertos en la Sala Chopin. Y luego ya me fui siguiendo mi carrera. La verdad no me entusiasmó mucho litigar ni la materia de derecho. Me gustaba más en términos intelectuales que en términos prácticos. ¿Se regresa de París después de hacer un posgrado allá? Sí, hago allá pues, exactamente estudios de posgrado sobre historia de las relaciones internacionales, y presento mis exámenes de servicio exterior, y desde entonces, hace 30 años, soy diplomático de carrera, y pues he sorteado en actividades entre temas culturales y temas de la Cancillería mexicana. Desde niño se acostumbró a dedicar al menos media hora de su día a la lectura, hábito que a la fecha mantiene a manera de esparcimiento y aprendizaje, al igual que la música, la cual asegura tiene un efecto terapéutico. Oiga, licenciado Tovar, si yo, y perdóneme que brinque de un tema a otro, si yo por alguna circunstancia pudiera ver qué hay en el buró de su habitación, ¿qué libro me encontraría siempre? ¿Hay alguno al que regrese usted con frecuencia? Tengo una historia universal, que a veces en la noche llego con mis curiosidades de qué pasó en determinado lugar, en determinada época, y lo tengo un libro grande de un americano que se llama Roberts. Tengo siempre una novela de Ibargüengoitia. Muy divertido, ¿no? Pues claro, cuando el día ha sido pesado, en donde agarre Ibargüengoitia, se va a relajar. me vado, porque no solamente es la cuestión de la risa, sino es la distancia y el desapego frente a la vida, ¿no? Esta extraordinaria visión que tenía él para ver las dos caras de muchos aspectos casi tragicómicos, casi tragicómicos de la vida, y alguna obra de teatro de Shakespeare siempre son tan profundamente inspiradoras. Ahora, y bueno, y la otra es el libro que estoy leyendo en ese momento. Ahora, por más buena voluntad que desde niño siempre he tenido para leer cuando menos media hora, pues muchas veces con el trabajo llego y a la primera página me quedo dormido. Y me gusta oír música porque yo creo que tiene hasta un efecto terapéutico, ¿no? Pone a la música en el centro de mi conciencia. Entonces, en ese momento es como, me imagino, que es como tener en el cerebro, en la conciencia, como espacios, como butacas, ¿no? Entonces, quitar a los asistentes indeseables, aquellos que significan preocupación, distracción, y sentar a los positivos que quiere uno ver, y ahí colocar la música. Más que nada he disfrutado muchísimo la vida, la música, la vida también, la música, y trato de robarle momentos. Lo que pasa es que verdaderamente escuchar música requiere de una concentración, porque no es una actividad de fondo, o sea, de que estoy leyendo y estoy oyendo música o estoy sentado. No, digo, pues es un discurso tan estructurado como puede ser el de una novela o el de un ensayo. En 2 ocasiones fungió como presidente de Conaculta con la determinación de desarrollar una vida cultural en el país. Para lograrlo, planteó un programa de trabajo que contemplara la protección del patrimonio y estímulo a la creación artística, el desarrollo de una agenda cultural digital y la proyección de los artistas mexicanos en el extranjero. En total en el país existen 1.249 museos. O sea, si hay una infraestructura, tenemos teatros. Tenemos teatros desde el siglo XVIII. Sí, pues. Hay teatros, los llamados bicentenarios, 22 teatros, pues, que hay que restaurarlos. Yo creo que más que ponerse a construir nuevas cosas, a menos que haya necesidades muy concretas, pues exactamente hay que habilitar y rehabilitar muchos espacios, museos, salas de concierto, espacios públicos, culturales, donde se pueden hacer cosas espléndidas para hacer llegar
a la mayor parte de gente, bienes y servicios culturales. Es enorme. Lo que tienen que crearse son circuitos artísticos, sobre todo ahora que los estados han desarrollado infraestructuras tan importantes. Para mí, después de 12 años de haber estado en Conaculta, es realmente una agradable sorpresa encontrar cómo simplemente ayer estuve en Monterrey. Lo que hay en Monterrey, Sí, claro. pues no lo hay en muchos países de América Latina. Así es. Estuve ahí la semana pasada en San Luis Potosí, los espacios nuevos que tiene bueno, pues así nos vamos estado por estado. Lo que hay que hacer es articular la oferta cultural, crear sinergias y que realmente a través de circuitos los mismos eventos puedan reproducirse en varios lugares, porque pues sale muy caro programarlos en una sola ciudad. Ahora, lo que contribuirá sin duda alguna es el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿no? La posibilidad que un mismo evento pueda ser transmitido a todo el país, en pantallas, en tiempo real, y ya no solo a los espacios tradicionales, sino a parques, jardines, a espacios donde se congrega la gente. Es ir a donde está la gente. Pues yo creo que en un poco de tiempo podremos estar haciendo un esfuerzo que no haya tenido paralelo en el país. Creo que son muy claros cuáles son los qués de la tarea cultural, ¿no? La protección del patrimonio, el estímulo a la creatividad, la educación y investigación artística, la difusión de la cultura, la promoción del libro y la lectura, las culturas populares, la proyección internacional de México. Pero han aparecido en los últimos años otros cómo y otros porqués. Entonces, yo diría los porqués, porque ha habido en los últimos tiempos una afectación del tejido social, yo creo que por los temas de violencia, todos estos temas que han roto la convivencia en muchas partes de la República y que ha hecho que muchos jóvenes desarrollen conductas antisociales. Entonces, en este sentido, pues ahí es un reto a través de la cultura poder llegar a ofrecer una alternativa en tiempo libre. La otra es la proyección, una proyección de la cultura que ayude a mejorar, a mostrar los aspectos más positivos de nuestra cultura, y un cómo que es absolutamente fundamental, que es la aparición, como hace un momento lo decía, de herramientas digitales que como nunca en la historia, tal vez en la época de la aparición de la imprenta y en la aparición de la televisión durante este siglo, pues los mensajes culturales, la vida cultural puede llegar a millones de gentes en nuevas formas que apenas estamos creando. El objetivo final del trabajo diario de Rafael Tovar y de Teresa es llegar a un mayor número de personas y convertir a la cultura en parte del centro de la vida de más personas, para lo cual hará uso de una herramienta que pocos poseen, el entusiasmo y goce por la literatura, música, la danza y las artes plásticas. Yo le agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en la próxima emisión, donde platicaremos en corto de otra mexicana o de otro mexicano que con su talento contribuyen a impulsar el desarrollo del país. Hasta la próxima.